aquellos que compraron bonos de la Argentina cuando estábamos en el peor momento de la crisis, muy baratos, y ahora quieren cobrar al valor, digamos, porque compraron. Hay mucha crítica sobre estos fondos porque lo que hacen es justamente esperar a que los estados entren en una situación de quiebra, de default, para aprovecharse de esa situación de debilidad económica y sacar una ventaja económica. En definitiva, estamos en una negociación que está terminándose de llevarse adelante en Estados Unidos, y vamos a hablar por este tema con Hernán Gelati, que es jefe de investigaciones económicas del Bank Trust, está en Estados Unidos. ¿Qué tal, Hernán? Juan Micheli, Juan, ¿cómo le ¿cómo va? estás? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver si podemos llevar un poco de claridad sobre esta cuestión de los fondos buitres. Sí, Fondos buitre, así se dice. sí. Ayer se publicó en la Argentina que habría una intención de negociar de parte de los fondos buitre. ¿Esto es así? Bueno, en estos últimos días hubieron, creo, dos noticias importantes para remarcar. Una es innegablemente positiva, la otra es un poco más dudosa. Para ordenar un poco lo que estuvo pasando, yo diría que la noticia positiva es la contratación de Paul Clement como solicitador general para la Argentina. Paul Clement se desempeñó en esta función entre en 2005 y 2008 en Estados Unidos, y funciona como un nexo entre la Corte Suprema y digamos, la persona jurídica involucrada en el juicio. ¿Qué Ah, significa esto? Que empíricamente lo que vemos en el pasado es que la Corte Suprema le hace caso al solicitador general en cuanto a escuchar los casos un 80% de las veces. perdón, Hernán, Esto, sí, perdón, porque es muy técnico. Paul Clement es un abogado que, ¿qué es, significa solicitador general? sí, bueno, Paul Clement se desempeñó como solicitador general, que significa que es un nexo de la Corte Suprema, pero no, no va a desempeñar esa función con la Argentina, sino que se lo contrató para defender a la Argentina. Mm. Ahora, ¿por qué es importante que en su pasado se desempeñó en esta función tan cercana a la Corte Suprema? Justamente porque la Argentina está apelando en este momento a la Corte Suprema Sí. luego de la negativa del juez Griesa de la Corte de Nueva York de primera instancia y la ratificación del fallo negativo por parte de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Entonces, cuando Argentina contrata a una persona para su defensa, que tiene una relación tan cercana con la Corte Suprema, lo que hace, en mi opinión, y esto Sí, también está reflejado en el precio de los bonos, sí. es que aumenta mucho la probabilidad de que la Corte escuche el caso argentino. Ah, Esto, es un esto no lobista, tiene... es un lobista. Sí, bueno, funcionaría para la Argentina como un lobista. Bien, Sí, exactamente. bien. Entonces, hay dos cosas. La primera es que es muy probable que si Paul Clement le hace un pedido a la Corte Suprema eh, para poder presentar el caso argentino, que la Corte Suprema lo escuche a Paul Clement. Sí, Y en segunda medida, el 80% de las veces eh, que una persona en la posición de Paul Clement recomienda que la Corte Suprema escuche el caso, la Corte Suprema lo hace. Eso no tiene nada que ver con el resultado final a eso, de la disputa. Una cosa es que la Corte Suprema escuche el caso, y algo muy lejano, que no sí, tiene relación con escuchar el caso, es que la Argentina pueda ganar claro. esta lucha contra los tenedores de deuda en default. Entonces, Hernán, la primera instancia o el primer beneficio sería que se ganaría tiempo. Exactamente. El principal factor Ah, que está beneficiando los bonos argentinos es la percepción de que el gobierno puede patear la pelota sin un fallo negativo en el corto plazo. Y bien, esto es importante por dos motivos. Número uno, Argentina en un escenario de no default técnico sí, continúa pagando la deuda. Eso es bien, bueno. sí,
Solo para darte un ejemplo, Juan, numérico muy simple, la Argentina cada año que pasa que no entra en default, Sí, para un bono como el discount, que ronda los $65 y tiene un cupón cercano al 6%, sí. estaría cancelando 10% del valor del bono. Ujú. Entonces, si yo soy un inversor que compró este bono a un descuento importante, Sí, digamos, cercano a $50 hace un año, sí. primero ya me pagó más del 10%. Ujú. Y segundo, tengo otro año en donde me va a devolver otro 10%. Y esto lo que hace es que Anual. el... sí, anual. Sí, Entonces esto lo que hace es que el valor al cual yo estoy expuesto en mi inversión, sí, ya estamos hablando de cerca de $30, porque le tengo que claro. descontar $6 de un año que lo tuve Sí, y $6 de expectativa de que me siga pagando porque no hay un fallo firme negativo. $30 es un valor muy cercano a lo que se llama el valor de recupero. bien. Cuando un país o una empresa entra en default, hay un valor que es el valor de recupero. El bono no vale cero, tiene un Sí, valor y está estimado, podríamos decir, cerca de $30. Y esto es lo que está alimentando la suba en los bonos, porque ujú, si yo tengo la percepción de que la Argentina no va a entrar en default técnico y mi inversión en particular, con sí, este ejemplo que te di, que es el de muchos inversores, va a estar en un valor cercano al de recupero, sí, no tiene sentido vender. En todo bien. caso, tiene sentido agregar más. Porque esa tasa de rentabilidad en términos internacionales es bastante alta, ¿no? Es alta, ¿Qué sí, bonos sin dan un duda. 10% anual? Exacto, igual ¿No? me estaba refiriendo estrictamente al cupón del Al seis por cupón. ciento. Bien, está bien. Luego, si el bono se mantiene a lo largo de la vida del mismo, Sí, el rendimiento es mayor al diez por bien. ciento, es correcto. Ahora, Hernán, cuando se habla de comprar tiempo o ganar tiempo, ¿de cuánto se habla en términos Sí, tribunalicios? ¿Un año? es difícil eso y sin ser abogado es más difícil, pero yo creo que hay una probabilidad alta de que la Argentina pueda evitar un fallo final. Sí, Significa que con Paul Clement y con otras apelaciones que también podría hacer la Argentina, sí, más allá de esta en particular, sí, yo creo que estaríamos hablando luego de diciembre de 2014. Y esto es una fecha muy importante porque en diciembre de 2014 vence hay la vencimientos. cláusula Rufo. Es Ujú. una cláusula especial que indica que si la Argentina negocia de forma privada con los tenedores de deuda en default, Sí, y llega a un acuerdo, sí, debería ofrecerle esos mismos términos a todos los bonistas que aceptaron la reestructuración del 2005 y 2010. Ahora, pasado diciembre de 2014, sí. la Argentina se puede sentar a negociar de forma privada y no hay nadie que le pueda reclamar por ese arreglo que se haga. Ah, claro, es muy importante Entonces, ese dato porque si no podría sumarse el reclamo de aquellos tenedores exacto. que ya acordaron con el gobierno. Y eso sería Ujú. imposible para la Argentina Eh, de pagar porque más del 96% aceptó claro, la aceptó, reestructuración. exacto. Sí. Y la quita. Hernán, ¿y hay antecedentes, o sabés, o se sabe si que la Corte Suprema haya revertido un fallo de un tribunal inferior, como en este caso el de Grecia, del juez De Griesa, Griesa. o una apelación? ¿La Corte suele ratificar los fallos de primera instancia o no en esta Bueno, materia de disputas económicas? bueno, en términos de otros casos, realmente no es mi especialidad, pero hay algo que sí es importante respecto de la Corte Suprema. Y es lo siguiente, tanto Griesa como la Corte de Apelaciones fallaron de una forma estrictamente contractual. Claro, ¿Qué significa esto? Los bonistas que tienen bonos en default le llevan el contrato del claro, bono a Griesa. claro, Griesa ve el contrato y el contrato dice que no importa si aceptó el 96% otra claro. reestructuración, a ellos no se los puede obligar a aceptar lo que aceptó la gran mayoría. Bien. Entonces Griesa lo que dice es, Argentina tiene que pagar el 100% de este contrato
porque no hay otra forma de honrar Claro. lo que se acordó. La Corte de Apelaciones falló de la misma manera. Ahora, la Corte Suprema, en general, cuando acepta casos, Sí, los acepta para mirarlos desde un punto de vista de lo que es la justicia sí, y no desde el punto de vista del contrato. bien, Y acá perfecto. estoy hablando fuera de lo que son los límites de mi profesión, Mm, eh, pero esto es lo que entiendo de todas las consultas que tuve con abogados. Si la bien, Corte Suprema acepta, la buena noticia para la Argentina sí, es que la Corte Suprema no estaría mirando el mismo contrato y estaría llegando a la misma conclusión. Puede llegar al mismo fallo negativo, pero sabemos que al menos tomaría otro camino para tomar la decisión. bien. Esto nos lleva, Hernán, entonces a la primera pregunta, que era, ¿por qué los fondos buitre aceptarían negociar con la Argentina? Entonces lo aceptarían por toda esta razón que estás dando, que la incorporación de Paul Brennan en la negociación y la posibilidad de que se extienda el plazo hasta diciembre de 2014 los pondría en una situación de debilidad, por eso preferiría negociar ahora, ¿es así? Respecto a esa primera pregunta, que no habíamos hablado de eso todavía, yo tomaría con cuidado cuáles son esas intenciones y esas negociaciones que están en este momento. Es muy difícil hacer un comentario eh, sobre algo que no sabemos si realmente está Mm, sucediendo. bien, A mí lo, lo- lo que creo que sí sucederá y cómo veo yo el final de esta historia, sí lo veo terminando en una mesa de negociación entre el gobierno argentino y los llamados holdouts, los tenedores de deuda en default. Em, no me queda tan claro que los tenedores de deuda en default hoy estarían apurados por llegar a un acuerdo por la capacidad de Argentina de patear la pelota. Yo creo que ya esperaron más de 10 años y si tienen que mm, esperar 2 años más, los van a esperar, bien, pero esto se termina en una mesa de negociación, yo creo. muy bien. Hernán, muy interesante escucharte, clarificador, te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.